Ok. Bueno, hoy día vamos a ver la evolución temporal con el hamiltoniano de James Cumming, que es el hamiltoniano que, digamos, exhibe la interacción entre el átomo, un átomo de dos niveles y un campo electromagnético cuantizado. Entonces, hemos visto, con Nico en particular, han visto que el estado fundamental es digamos, o un autoestado es el estado, la base de este problema, la base de estados de este problema, el espacio de Hilbert, está compuesto por el estado G, que es el fundamental, de energía más baja del átomo, y n cuantos de un mismo modo, ¿no? De una cavidad monomodo. Y el estado excitado, y también n eventualmente, ¿sí? O sea, y todos los n van digamos, de 0 hasta infinito los enteros, y solamente hay dos estados en el átomo. Bien. Hemos visto que el H0, digamos, en hamiltoniano James Cumming se puede escribir como bloques de 1 por 1, que es el primero, que es el H0, es un solo valor, y H1 y Hn en general, con n mayor o igual que 1, tienen dos estados, ¿sí? Entonces, la energía, el valor que ocupa este primer, digamos, bloquecito de 1 por 1 es el estado, en principio siempre es fundamental, y vale menos h barra sobre 2 delta, con delta que es la desintonía, la frecuencia del átomo, de la diferencia de estados del átomo, menos la frecuencia de la cavidad. Muchas veces en la resonancia esto se considera delta igual a 0. Este hamiltoniano de James Cumming estamos considerándolo en la aproximación de onda rotante, ¿sí? Pero no lo estamos viendo esto y es un repaso esto nada más. Pero sí voy a escribir esto bien, los hamiltonianos de dos estados, los H sub n, tienen esta forma, tienen una parte diagonal proporcional a la identidad, que tiene que ver la frecuencia de la cavidad, H barra, y el número de fotones, que caracteriza a ese hamiltoniano, el 1, 2, etc. Tiene esta parte con sigma z, ojo que el significado de sigma z acá está referido a la base de dos estados. Este es un 2 por 2 y la base es esta, Gn-1, Gn. El primer, digamos, elemento de la base se lee aquí, y el segundo elemento de esta base se lee desde el otro lado. Este se considera como si fuera el spin más y este el menos, o si ustedes quieren el estado 0 y el estado 1. Para esta notación de sigma z, ¿no? Y sigma i. Pero tomando en cuenta esta base, sabemos qué es lo que significa esto. Bien. Y en realidad ahora vamos a proceder rápidamente a diagonalizar, aunque ya lo han hecho, pero lo voy a hacer un poquito distinto para que sea más como una alternativa, porque voy a hacer la evolución temporal, la voy a hacer y digamos, surgir esto. Bueno, entonces me voy a concentrar en el átomo Hn. Digamos, en la porción H sub n, ¿no es cierto? H sub n lo vamos a escribir de esta manera. Justamente H barra por un escalar, que sería un A sub n. Esta es la notación de la guía, digamos, de los apuntes de Juan Pablo, ¿sí? Pero esto lo haremos de acá. Más una especie de vector, el vector de matrices de Pauli. El vector también depende del índice n, escalar sigma matrices de Pauli. Entonces, acá queda claro que A sub n no es otra cosa que H barra omega c por n. Y el vector B sub n tiene las componentes B sub z, que sería así en el H barra, ¿no? Sería delta sobre 2. En la división z, más la componente i, que sería omega raíz de n
sobre 2 la componente Y. De esta manera queda bien descrito esto, porque solamente tiene componente Z y sigma Z y sigma Y, no aparece un sigma X. Bueno, ahora, ¿cómo es que diagonalizamos esto? Esto es algo que yo les voy a recordar. Esto es un múltiplo de la matriz de identidad. Lo único importante para diagonalizar esto es encontrar los autoestados de este. Porque cualquier autoestado de este va a ser autoestado de hamiltoniano completo, porque suma esta parte nada más, que es un escalar en cada uno de los estados, digamos. Entonces, nos concentramos en este B punto B sub n punto sigma, y lo escribo de esta manera: módulo de B sub n punto B sub n unitario punto sigma. No sé si se acordarán del famoso sigma.n o n.sigma, digamos. Entonces, vamos a recordar eso. Que esto es análogo, sería a un sigma.n con n igual al módulo de B. Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan? Los autoestados los hemos escrito de varias maneras, usando proyectores o diagonalizando expresamente. En el espacio X y Z, nosotros dibujábamos cuál es el B sub n. Para este caso en particular, vamos a dibujar que B sub n, ¿cuánto vale? Tiene componente Z y componente Y. Componente Z y componente Y. Entonces, el B sub n es este. Vamos a asumir que este es B sub n unitario. ¿Y cuál es su característica de este B sub n? Son los ángulos. Es muy importante los ángulos, porque con los ángulos voy a poder escribir cuánto vale los autoestados. ¿Se acuerdan que este era el ángulo θ? Bueno, le llamamos alfa en realidad, pero bueno, vamos a llamarle θ en esta situación. Y el ángulo alfa, digamos beta, este es el ángulo beta, y el ángulo alfa, que es el ángulo phi, es este. Claramente que beta, phi, ¿cuánto vale acá? Si este B sub n vive en el plano ZI, phi vale pi sobre 2. O sea, ya está fijo. Para esta situación. Esta situación es cuando delta es mayor que 0. Pero no va a importar. El otro caso podría estar del otro lado, pero no es tan importante. Bueno, ¿y qué función podemos definir de θ, digamos? Podemos definir, o sea, ¿para qué necesitamos θ y phi? Porque, ¿sabéis? Conociendo esto, los autoestados de este problema son, los autoestados de este problema son coseno θ sobre 2 por el estado el que juega el rol del más, que sería E, como n-1, es un típico dos estados, ¿sí? Más seno de θ sobre 2 por E a la I phi por el estado que juega el rol de menos, que sería Gn, o de 1, o de 0, digamos. G1. Y esto correspondía a un autovalor ¿cuánto? Valor. Este correspondía al autovalor más. Para este valor sería más 1, mejor dicho. Más 1 para esto y multiplicado por B sub n más módulo de B por 1. Y el otro era el ortogonal. ¿Se acuerdan que cruzábamos un signo acá? Y manteníamos esto para que cuando uno encuentre el daga de uno, digamos, se ponga complejo conjugado y con este se cancele. Este no es 1, perdón, este es n. Y su autovalor era menos b. Con lo cual, ustedes me pueden decir cuánto vale, por consiguiente, cuánto valen las energías.
del problema H sub n. ¿Cuántos son las energías? ¿Y cuáles son los autoestados? Estos son, de hecho hemos dicho que estos son los autoestados de este operador, que son los autoestados de H sub n. O sea que van a ser, de alguna manera, los estados, que a estos estados les voy a llamar, a estos estados les llamamos, y les llamó n más, creo que le llamó Nico, y este le llamó n menos. Ahora sí voy a escribir las energías E sub n más menos. ¿Cuánto vale? Es el valor de energía de base, que sería H barra por AN, que sería H barra por omega C por N, que es lo común, digamos que es la energía común, más menos, como está indicado ahí, el módulo de B. ¿Y el módulo de B cuánto vale? Hay que hacer el módulo de esto, que sería en realidad el 1 medio, va a salir afuera. Va a ser la raíz de delta cuadrado más omega cuadrado n. ¿Sí? Sí, esta sería la energía, digamos. Diagonalizamos estos H1, H2, etc., tendrían estos dos valores directamente, en esta base que está dada por esto. Bien, eso es por un lado. La pregunta es, bueno, yo dije coseno tita, pero ¿cuánto vale el coseno tita? Digamos, sobre 2 acá, ¿no? Ojo, acá hay un tema. Un tema trigonométrico lo voy a resolver acá. Primero, ¿cuánto vale el coseno tita? De esta figura. Es la componente I sobre la componente Z. Componente I sobre componente Z. ¿Cuánto vale eso? No, ese sería la tangente, ¿no? Mejor voy a hacer este, sí. Mejor en vez de coseno, sí, voy a hallar la tangente. Tangente de tita es componente I sobre componente Z. Como la componente I era acá. Omega raíz de n por h barra sobre 2, pero eso se va a ir por el otro lado, así que va a ser omega raíz de n. La componente z es tangentes opuestos sobre el sí. Delta, va a ser delta. No aparece ni el h barra ni el sobre 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto, pero yo quiero en realidad encontrar el coseno tita sobre 2 y el seno tita sobre 2. Y bueno, lo interesante de esto es que yo puedo hacer esto. Si tengo esto, tengo un triángulo. Triángulo tita, que es opuesto, es omega raíz de n. Adyacente es delta. Y acá la hipotenusa la voy a escribir porque la voy a necesitar para todas las otras funciones. Sería la raíz por Pitágoras de delta cuadrado más omega cuadrado n. Con lo cual, y para ahora sí voy a usar el coseno tita, ¿cuánto vale? Adyacente sobre esta raíz. Y como conocido coseno tita, ¿cómo calculo el coseno tita sobre 2 y el seno tita sobre 2? Bueno, el coseno tita sobre 2 es coseno tita es igual al coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita sobre 2. Entonces, eso sería este es coseno cuadrado de tita sobre 2 menos seno al cuadrado de tita sobre 2. O sea que esto es 2 coseno al cuadrado de tita sobre 2 menos 1. O sea que el coseno de tita sobre 2 es otra cosa, es una vieja relación que nosotros conocemos, que es 1 más coseno de tita sobre 2. Coseno de tita sería esto a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren ponerlo, podemos poner de esta manera. 1 medio de sumado al coseno, que sería este que está acá,
este es delta cuadrado más omega cuadrado n, todo esto luego medio, y ya que está, les escribo el seno θ sobre 2, que sale de acá, porque es lo que sumo, cuyo el cuadrado de este más el cuadrado de este es 1, así que si no me equivoco va a ser 1 medio menos delta es claro que la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este va a ser 1, como corresponde. Entonces tengo coseno θ sobre 2 y seno θ sobre 2, una expresión un poco larga. Lo importante para este caso, por ejemplo, muchas veces vamos a usar, es cuando delta vale 0. Si delta vale 0, en caso de resonante, es muy sencillo todo, porque en realidad si delta vale 0, ni siquiera tengo que venir acá. Si delta vale 0, no hay componente z, esto es componente i, los autoestados son autoestados de sigma i. Los conocemos bien esos, y sus autovalores también serían estos en realidad. ¿Sí? Entonces, si delta es igual a 0 en particular, vamos a ver que ambos coseno θ sobre 2 es igual a seno θ sobre 2 igual a raíz de 2. Es la combinación lineal del más y del menos. Hay un tema que me he olvidado acá, eso es respecto a θ, pero phi ¿cuánto vale? Phi vale pi sobre 2. Entonces, e a la i phi ¿cuánto vale? Esto sí lo voy a poner acá. Es e a la i pi sobre 2, que no es otra cosa que i. Voy a poner así, i. Normalmente el i tendría que ir adelante, más i seno de θ sobre 2. Entonces tenemos los autoestados. Me tomó un poco más de tiempo, en realidad siempre uno piensa que puede ser más rápido, pero no importa, porque ahora sí, esto lo voy a dejar, porque no voy a usar, para encontrar la evolución temporal que yo necesito, no voy a usar los autoestados de esto, sino voy a usar directamente este hamiltoniano otra vez, usando las propiedades de lo que nosotros conocemos, que es que yo puedo hacer la exponencial de esto. La exponencial imaginaria de esto, o por el tiempo sobre h barra, lo puedo hacer porque conocemos algunas propiedades que hemos visto antes. Esto lo voy a borrar, porque era simplemente un repaso, pero bueno, era una cuenta que quería hacerla porque se puede hacer y es simplemente, son resultados. Este esquema de energías, les voy a aclarar una cosa, este esquema de energías, claramente, originalmente el problema era un problema que tenía, a menos del fundamental, que sabemos que es simple, habían dos estados con la misma energía. Esos estados con la misma energía, que han degenerado justamente, eran estos dos. Eso lo probó Nico la otra vez. Estos dos son estados con la misma energía. Bueno, esto es respecto a, sin, digamos, llamémosle sin la parte de interacción. Cuando está en interacción, lo que va a pasar es que este se va a desdoblar en uno que se llama E sub n, o llamémosle como estado es n más, n menos acá, porque es el de más baja energía, y este va a ser n más. Y estos son, digamos, los dos de los cuales parte. Dos degenerados se separan debido a la interacción. Podríamos hacer esta diferencia que está acá, esta diferencia de energías, no es otra cosa que dos veces esto, o sea que es la raíz, es h barra, la raíz de delta cuadrado más omega cuadrado de n. Esa es la delta de energías, es esta diferencia de energías. Se podría replicar esto, no lo voy a hacer. Si ustedes lo ven en algún lado replicado, digamos, es claro que es esto, ¿no? Esto sería el n más 1, eventualmente. Bien.
Y otra cosa más, este problema de dos estados se puede visualizar, y justamente con estos ángulos se puede visualizar donde se puede visualizar en la esfera de Bloch. Voy a reemplazar esto que ya lo hemos usado por la esfera de Bloch. Esto ya lo borro. Acuérdense, entonces es un problema de dos estados en cada uno de los esfera de Bloch. ¿Se acuerdan? Era la forma de parametrizar los estados en un Hilbert de dos dimensiones, y estaba conformado por las tres coordenadas estas, y justamente era una esfera, por decir, ¿no? O sea, una cosa así. En el caso de estados puros es una esfera de radio 1, y dentro de esa esfera nosotros podíamos ubicar, por ejemplo, acá, este era un estado, y este era el estado ortogonal, atrás. ¿Sí? Para este caso en particular, este que está acá, este punto, digamos, este tope, este polo norte, ¿cuál sería? Sería el primer estado, que sería el estado E, n-1. Y el polo sur acá, abajo, sería el G, N. ¿Sí? Esta es la esfera de Bloch. Dibujo la esfera de Bloch, y este es un estado cualquiera, ¿no? Este es un estado cualquiera. En realidad, los estados que son autoestados van a vivir específicamente en el plano, digamos, llamémosle X y Z, en el plano de Z, porque son combinación lineal de esos dos vectores. Digamos. Entonces, el plano de Z, la intersección de ese plano con la esfera es un disco, y en ese disco viven los autoestados. Y lo que vamos a ver es, digamos, cómo se hace la evolución de ese autoestado. Va a ser una rotación. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, por eso dibujo esto. Este esquema ya no lo necesitamos, es simplemente instructivo. Y todo esto creo que no lo necesito más. No, no lo necesito. Fíjense que no necesito los autoestados de energía para la evolución. Miren qué cosa interesante, ¿no? Porque vamos a encontrar directamente la evolución por definición del operador de evolución. Bien. Entonces, la evolución, ¿cómo se va a dar? En cada uno de estos bloques. ¿No? La de HC es trivial, es una fase. De H1 y H2, etc. De HN en general, va a ser un operador que está dado por el HN, o sea que es E a la menos I, UN de T es igual a E a la menos I, H sub N, por T, no es que sea de T, sino por T sobre H barra. Si uno reemplaza este valor que tenemos acá, es claro que es una exponencial de una suma. Pero esta suma, estos sumandos conmutan, así que es el producto de exponenciales. Hago la primera exponencial, que sería E a la menos I, omega de calidad por N, por el tiempo, porque el H barra se va a cancelar con esta división, entonces me queda esa parte. ¿No? Acuérdense que el exponencial de esto es simplemente un operador diagonal, es un operador diagonal con la exponencial en los elementos de la diagonal. Por la exponencial, y ahora sí viene el otro trivial, de menos I, B, N, punto sigma, por T. El H barra se cancela, de acá se cancela con el H barra de acá. Entonces todo se deduce a encontrar cuánto vale este valor. Y no sé si ustedes estarán
recordando esta situación, que este valor ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan que en los sigma.n en particular, esto se podría poner como un módulo b de sub n, que está acá, por el sigma, o sea, vamos a hacer así. Lo voy a hacer más claro todavía. Voy a separar ya de ese producto, voy a separar el módulo de b sub n por el versor b sub n, versor punto sigma. Y nosotros hemos calculado esto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado que esto se puede hacer una expansión en serie? La parte par era b.n sigma a una potencia par, que eso era la identidad, por propiedades de la matriz de Pauli, y la parte impar era proporcional a bn.sigma. Entonces, par e impar, lo que me queda es que esto es así, es coseno de t por la identidad. Parte par es la identidad. Menos y seno de t por la b sub n punto sigma. Con lo cual ya que tenemos el operador de evolución, ¿cuánto vale? Y simplemente una suma de un múltiplo de identidad y un múltiplo de un b punto sigma, que es el que tenemos nosotros, de hecho, ahí. Ese sería el operador de evolución general. Yo ahora voy a pasar, no sé si vale la pena ponerle algo más a esto. Bueno, podríamos poner, vamos a hacer así, voy a escribir acá el uso n general, que bueno, no lo voy a usar después, que vale esto. Omega de la cavidad nt por coseno de el módulo de b sub n es lo que habíamos escrito antes, ¿no? O sea, la raíz de delta cuadrado más omega cuadrado n sobre todo sobre 2. Esto por la identidad. Menos i seno de raíz de delta cuadrado más omega cuadrado n sobre 2 por b.n, sería, lo podríamos hacer de esta manera. El versor ese lo voy a poner como si fuera sobre el módulo de bn, y la dirección sería exactamente este que está acá, o sea, sería por delta sobre 2 sigma z más omega raíz de n sobre 2 sigma i. Este sería el operador de evolución. Borro acá. ¿Sí? Este es escribir otra vez digamos, todo este que está acá. Con lo cual se va a ir lo podemos hacer así. Borramos borramos el 2 acá. Y me queda esta raíz de delta cuadrado más omega cuadrado n. Sería el operador de evolución general para estas u sub n. Bueno, y ahora lo único que necesitamos hacer es empezar a resolver el problema. El caso resonante es más sencillo. Delta vale 0. Con lo cual, esto se simplifica un poco y es conveniente escribir de esta manera. El caso resonante se escribe de esta manera. U sub n de t es la menos i omega c por nt por coseno omega n t sobre 2. Fíjense que voy a definir omega n t sobre 2 menos i seno
de omega nt sobre 2 por el sigma i, que es lo único que me queda. Por sigma i. Unitario. Ahí está. Caso resonante es esto. Caso general, caso resonante. Yo me quedo con el caso resonante, en realidad. ¿Se entiende hasta ahora lo que estamos explicando? Es una... Sí, va. Ok. Bien. Por ahora es simplemente escribir. Ya ahora sí es lo que ya tiene que ver con el problema este. El problema, voy a hacer el problema, exactamente el problema 6, me parece. Hay una cosa importante, en el caso resonante, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? El caso resonante, ¿qué sería? Por ejemplo, para un caso particular, que es el que vamos a usar muchas veces, es que está en un estado excitado con n fotones, o bueno, en este caso está n-1, pero bueno, con cierta cantidad de fotones n. No importa. Si acá hay n, acá tiene que ser n más 1, evidentemente, ¿no? Si acá hay n, acá es n más 1. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro estado es este que está acá. ¿Y qué es lo que está haciendo esto que está acá? De hecho, todo esto lo que está haciendo es, me está haciendo una combinación de estados. Me está rotando alrededor del eje Y, porque todo lo que está acá va a ser sigma I, eso que sigma I es generador de rotaciones, me va a ir rotando así. Digamos, perpendicular ahí, me va a rotar. En un momento dado voy a pasar a Gn. Imaginemos que partimos de n-1. Gn. Continuamos, ya, digamos, acuérdense que está en el plano XZ, ¿no? Continuamos y vuelve al E sub n-1. O sea, empieza a oscilar entre estos dos. Hay unas oscilaciones debido a la evolución, digamos, que está acá. Y esto está escrito acá por esta forma que está acá. Es interesante verlo eso. Me gustaría poderle mostrar una demostración, hacer una demostración de esto, pero bueno, queda, para este caso en particular, si estamos en este estado, partimos de esa manera. ¿Está bien? Bueno. Entonces ahora lo único que voy a hacer es el problema particular nuestro. Ustedes con esto pueden calcular el problema 4 perfectamente. El 5 también, me parece a mí. Y yo voy a tratar de hacer el problema 6. Que justamente estoy viendo que estoy... sí. Acá hay una cosa justamente, yo les dije, acá voy a tener omega n, en este caso particular va a ser el parámetro omega, que tiene que ver con la interacción, por la raíz de n. Hay una pequeña diferencia en la teórica, que ellos usan un raíz de n más 1, o sea, están usando un índice n como si fuera n más 1, es una opción, digamos, no hay ningún problema. Nosotros vamos a usar esta porque, bueno, como queda más natural, un raíz de n más sencillo, digamos, ¿no? Y otra cosa también, en el Hamiltoniano a omega sobre 2 le llama gamma Juan Pablo, en su apunte. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que al poner un medio me queda todo esto así y va a tener más sentido. Esto es lo que les voy a aclarar. Es, normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Acuérdense, este experimento consta de por lo menos, a ver, una parte que es la cavidad. En la cavidad de acá tenemos un campo en un solo modo y que puede estar vacío, o sea, en 0 fotones, o puede tener un fotón o 2 fotones, o como vimos anteriormente, podemos generar un estado coherente acá de fotones. Justamente el que me preguntaron recién era un estado coherente de fotones. Bueno, lo que normalmente uno usa es un átomo, creo que usan rubidio, digamos, altamente excitado, pero muy bien alrededor de 300, y
que sería como si fuera un átomo de 2 estados que entra acá. Entra un G y un E. Y eso está viajando. La gente se arregla para, digamos, por ahí ionizarlo, aplicarle un campo eléctrico y después volverlo a recombinar con el electrón y que entre neutro. Con lo cual, uno finalmente tiene acá un estado, un átomo, digamos, de 2 estados. Un átomo de 2 estados. Y ese átomo de 2 estados, su interacción con el campo cuantizado de fotones está regulado en un tiempo que tiene que ver con el tiempo de tránsito, que va desde acá hasta acá. Pues hay un tiempo t. Hay un tiempo t. De acuerdo al tiempo t, uno puede hacer que la interacción sea, que la evolución, digamos, el sistema, vaya a un estado o a otro estado. Fíjense, el caso más emblemático sería el que tiene, entramos con E y tenemos 0 fotones. Al salir, es posible que haya un fotón. Y acá al salir es G, porque es una de las posibilidades, digamos, de aplicación de esto sobre el 0. O sea, el E0, digamos, el que tiene el excitado y un 0 fotones, con el sigma I se convierte en un G1. El 1, el fotón queda acá y el átomo sale. Vamos a decir que este entró de esta manera y el átomo sale después de esta manera. Sale de alguna manera acá. Bueno, así. ¿Sí? Sale en el fundamental. Y dejó un fotón acá. El problema, o no sé si no es un problema, pero justamente es una virtud, que este átomo y este fotón de alguna manera están entrelazados. Digamos, o sea, han tenido una interacción y digamos, no, en este caso creo que no es tan... No, en este caso no se genera un entrelazamiento, simplemente que es, este lleva un, digamos, el estado atómico sigue trasladándose acá y el estado del campo tiene un átomo, un fotón. No hay problema. Entonces, esa es la dinámica. Uno introduce acá. Para que haya entrelazamiento tenemos que usar otras herramientas que son las oscilaciones de Rabi y los Ramsey. Pero lo que yo quería hablar ahora es, contarles un poquito, es esta situación. Que nosotros tenemos formas de manejar lo que se llama el pulso. Los pulsos, acuérdense que todo esto es una rotación, entonces vamos a plantear que sí, delta tita, llamémosle así, delta tita, que no es otra cosa que omega n por t, vale, esto voy a sacarlo acá, omega n por t vale pi sobre 2, se dice que es un pulso pi sobre 2, si no, puede valer pi, y si no, vale 2pi. Digamos, si vale pi sobre 2, es claro que el coseno vale 0. No, pero el coseno vale 1 sobre raíz de 2 y el seno vale 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos un cierto valor. Si vale pi, va a valer, el coseno de pi sobre 2 va a ser 0, y el otro va a ser 1. Y así, si vale 2pi, tenemos, entonces, ellos lo clasifican de acuerdo a, necesitan, para tal velocidad, tienen un pulso que es pi sobre 2. Entonces, ya saben cuál es el tiempo particular de interacción. ¿Sí? Pero bueno, eso es simplemente para verlo más adelante, vamos a ver que eso, vamos a necesitar pulsos específicos de esos, o sea, tiempos específicos que vamos a definir. Pero en este caso en particular,
no lo necesitamos. Como tengo este apunte, lo voy a borrar todo para poder hacer el problema, ¿sí? Acá. Creo que es con este espacio que tengo, voy a poder hacer todo. Tengo esto que está acá, así que todo esto ya vuela. Acá está bien. Esto lo dejamos de apunte, este queda así. Y vamos a hacer prácticamente el problema ahora, pero es mucho más simple ahora, porque lo que vamos a hacer es, tenemos el caso resonante, que es justamente este caso resonante, tenemos caso resonante, y el estado inicial que vamos a tener en este problema, que es el problema 6, dice que el estado inicial es justamente un estado que está en el estado excitado con n fotones. No, perdón, no es con n fotones. Sino es, y acá es la primera vez que escribo la notación tensorial, la parte atómica está en estado excitado. Y la parte del campo es estado por phi, donde phi es una sumatoria sobre n, el coeficiente C sub n, n. O sea que es, si de alguna manera yo me las ingenié de generar un estado de combinación de n fotones, digamos, con coeficientes particulares, yo tengo mi estado, es este. En la parte de fotones es este estado, que es prácticamente un estado general para los fotones, y este es un estado atómico, que es el estado excitado. Un caso particular, que en la segunda parte lo vamos a ver, en la segunda parte de este problema es que este phi va a ser un estado coherente, en cuyo caso conocemos que es C sub n. Ahora no lo escribo, pero es así. Bueno, de todas maneras, si yo quiero evolucionar esto acá, ¿cómo evoluciono yo de esta manera? Yo voy a decir que si de 0, ahora lo voy a escribir de esa manera, más particular. Voy a poner la sumatoria sobre n, e, n. Porque C sub n, perdón. Lo pongo ahora en la notación más compacta nuestra, que es esta. Y esto en particular también lo voy a poner, que va a ser, para tener la misma notación que teníamos nosotros, porque nuestra base de estados era en-1, yo voy a poner acá desde n igual a 1, este es desde n igual a 0, pero pongo de n igual a 1, en-1 pongo acá. Estoy contando los mismos estados. N es n-1, entonces en este caso va a ser C sub n-1, e n-1. Para usar la misma notación exactamente, que es lo que yo necesito, porque son mi base de estados en cada, digamos, en estos casos son este y este. Si no me equivoco, es así. Sí. Bien. Y bueno, ¿cuánto vale la evolución? Si de t es U sub n de t aplicado a toda esta suma. Entonces, ¿cuánto vale esto? Lo podemos aplicar, digamos, sobre cada uno de los sumandos. Y me queda, yo no lo hice así, pero bueno, vamos a hacerlo así. U sub n sobre este. ¿Y cuánto vale U sub n sobre este estado? Podemos, no sé si vale la pena que lo escriba. Más bien voy a calcular, va a ser C sub n menos 1, pasa U sub n sobre esto. Sobre este. ¿Cuánto vale? Y bueno, calculamos cuánto vale acá. Lo calculo, hago cálculo auxiliar. ¿Cuánto vale U sub n sobre en menos 1? Ya sabemos que este sigma representa en realidad en esta base de dos estados, digamos, que es lo que representa, ¿no? Entonces, va a ser esta parte común, que por ahora la mantengo, aunque no tiene ninguna importancia, porque esto
en realidad, cuando calcule probabilidades o valores medios, se va a cancelar. Pero lo mantengo por completitud, ¿ya? Es omega C por N por T. Multiplicado por, vamos a hacer así, por, paréntesis, va a ser coseno de omega sub nt sobre 2. Esto se entiende que es así, ¿no? Por la identidad, pero la identidad aplicada sobre este no es otra cosa que este mismo estado, ¿sí? En las últimas ecuaciones, donde sigma no tiene flecha, Tomás, a ver, bien, en las últimas No, ecuaciones. no, Vladimir, es algo viejo, despreocúpate. Ah, Ya ok, lo descubrí. ok, sí, sí, Ajá. digamos, cuando delta era cero, este ya no existe y solamente era este nada más. Claro, sí, sí, exactamente. Eso estaba viendo. Ok, Gracias. bueno, bueno. Esta identidad aplicada sobre este estado no es otra cosa que el estado mismo. Está puesto acá, pero es importante esta cuenta. No, no es que sea. Menos i, fíjense, menos i, sigma omega nt sobre 2 por sigma i. ¿Cuánto vale sigma i sobre este estado? ¿Se acuerdan que este es el estado 0? O el más, digamos. Sigma i sobre más, no sé si se acordarán que era, los sigma x y sigma y lo que hacían era cambiar. El más lo convertía en menos, el sigma x. Y el sigma i lo convertía con un valor más i multiplicado. O sea que esto sería más i veces el menos, que sería este. Este juega el rol de más, este juega el rol de menos en el problema de dos estados, o de 0 y de 1. Entonces, sigma i sobre este me daba i veces el menos. Ese i con este menos i va a ser más. Y va a ser más el menos, que sería g, n. Ahí va. Esa es digamos, la evolución individual de cada uno de estos. Con lo cual ahora lo pongo acá directamente y me queda, no sé si, digamos, habría que ponerlo así, ¿sí? Sería, este factor, no es factor común, pero es el menos por la sumatoria de esta, por mejor dicho, por este factor, coseno de omega de nt, sobre 2, por el estado de n-1, más seno de omega nt sobre 2 por el estado gn. Como les había anticipado, otra vez cada uno de ellos es una oscilación entre uno y otro. En un momento dado el coseno vale 1 y esto vale 0, en un momento dado el seno vale 1 y esto vale 0. Entonces pasa de esto a esto y de vuelta. Hay oscilaciones en la población, digamos, en el estado, completas y intermedias también, ¿no? Bueno. Bueno, entonces esto está así y eso era lo que nos pedían en realidad, en la primera parte. Bueno, una vez escrito esto, hay una pregunta importante que es, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al átomo? O sea, cuando una vez que pasa acá, lo que hace normalmente es hacer digamos, una medición y detectan, digamos, el estado en que está acá. ¿Sí? ¿Con qué probabilidad lo detecta? Entonces, la probabilidad de que nos piden que continúe en el estado E, dado que estaba en el estado CDT, que es el estado que está evolucionando, ¿no? O sea, entonces, este es un dado largo. Eso. Bien. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno,
Esta pregunta se puede resolver de varias formas. No sé si vamos a hacerlo con matriz densidad hoy día, si no, lo hacemos, y yo en mi apunte voy a ponerles una puntita de cómo se hace con matriz densidad muy rápido. Pero en este caso en particular, yo lo quise mantener acotado, porque en realidad esto no es otra cosa que, el valor medio no es otra cosa que mejor dicho, la probabilidad, no es otra cosa que el valor medio del operador de proyección. ¿Cuál es el operador de proyección de estar en E? El operador de proyección de estar en E es este. Desde el punto de vista del átomo. Si quieren lo voy a poner así, por la identidad, desde el punto de vista de la cavidad. O sea, la cavidad no cuenta, o mejor dicho, cuenta con toda la suma, en todo caso. Esta es la proyección sobre el átomo, el estado en E, pero como es, de alguna manera es un operador, digamos, en el Hilbert del átomo, como no hay especificación del estado de la cavidad, yo pongo la identidad. Entonces, es un operador solamente del Hilbert del átomo, con lo cual esto se podría haber calculado usando la matriz de densidad reducida al átomo. Pero ahora lo hice de esta manera, pero no quiero hacerlo de esta manera, porque esto me implicaría dos cosas: hacer uno acá, poner otro acá, multiplicar toda una suma, se me va a complicar. Yo voy a recordar algo que es importante, que tienen las propiedades de los proyectores. La propiedad de los proyectores es que esto es así. A veces es útil hacer esto, sobre todo cuando hay esta suma espantosa. El proyector lo mantengo todavía para recordar, pero no es para, operativamente no existe, ¿no? Aplicado a CDT. Esto es un estado, y el módulo cuadrado de ese estado, esa es la probabilidad. Esto es así, lo hemos usado, se puede demostrar fácilmente porque simplemente es, el módulo cuadrado de esto es esto por el bra de esto. Como esto es un operador cuyo cuadrado es el mismo operador, es un operador de proyección, me queda lo mismo que esto. O sea, realmente este es con la simpleza que yo ahora tengo que escribir simplemente una acción de este operador sobre esto, ¿no? Y vas a ver que esto es intuitivo. ¿Cuánto vale en este caso en particular esto? Bueno, evidentemente va a ser el módulo cuadrado del que quede este resultado, pero E crucé sobre esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Va a quedar la sumatoria sobre n de C sub n menos 1 por E a la menos I omega C nt. Y la parte de la identidad queda olímpica y no cambia el número de fotones, pero lo que sí me va a cambiar es el... O sea, todos los que están con E contra G, esos sí se te irían, ¿o no? Exactamente, ahí pasa E contra G vale 0, solamente serían toda esta rama. Claro. Queda E contra E y me queda coseno de omega nt por n menos 1. Y esto, perdón, no es n menos 1 solo, sino por el mismo estado, ¿no? Que sería E n menos 1. Módulo cuadrado. Y acá no hay ningún problema, porque esto, como todos estos estados son ortogonales, es decir, cada uno de estos estados pertenece a un H2 distinto, digamos, son estados ortogonales. Esta suma solamente contribuye de esta manera, sumatoria sobre n igual a 1 acá, ojo.
Por eso es una elección acá. El n igual a 1, no, claro, este n justo es cuando este es n, así que este es n menos 1, está bien. Menos i omega cnt. No, pero ahora estoy calculando el módulo cuadrado, así que me va a quedar el módulo cuadrado de este no aporta el módulo cuadrado, coseno al cuadrado. Y nada más, este se me fue, porque es el módulo cuadrado. Queda la suma sobre n, nada más. Es el módulo de una suma de estados ortogonales, es la suma de los módulos cuadrados. Sumar los módulos cuadrados de los coeficientes. Coeficiente es este, módulo cuadrado de este, y el cuadrado de este es esto. Bueno, esa es la probabilidad. Probabilidad de estar en E. Más simplificado. En función del tiempo. Bueno, uno puede recordar ese coseno cuadrado, ¿se acuerdan que era 1 más coseno de omega nt sobre 2? Cuando uno pone acá, gastando acá la tinta esta, 1 más coseno de omega nt sobre 2, la parte del 1 lo pueden revisar, porque la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de c sub n menos 1 es la norma del estado inicial. Y eso vale 1, así que va a ser un medio de 1 más sumatoria de n igual a 1 de c sub n menos 1 por este coseno. Sencillo, sin sobre 2. Ahí está. Son dos maneras de escribirlo, lo mismo. O así, o así. Bueno, entonces acá lo que nos piden en realidad es probar eso. ¿Qué interpretación tiene este? Es el módulo cuadrado de este coeficiente, o sea, es la probabilidad de estar en un particular, digamos, de tener n-1 átomo. Esta es la probabilidad de tener n-1 átomo, n-1 fotones, perdón, en el estado inicial. Sí, de 0. En el estado inicial. Esa es la interpretación. Entonces, ustedes pueden digamos, hacer eso y escribirlo. Pero ahora hay una situación que es interesante y que yo les voy a mencionar, digamos, que está pedido en este problema, es, de alguna manera, esto está acá y nos queda una cosa compacta como esto. La pregunta es, ¿cómo puede hacer uno para encontrar estas probabilidades de tener 0 fotones, 1 fotón, 2 fotones, etcétera, para un dado de estado que uno no conoce, si, digamos, conoce esta probabilidad en función del tiempo? Vamos a hacerlo así mejor. Probabilidad en función del tiempo. Probabilidad sub e en función del tiempo es esto. Bueno, y acá es importante esto. Fíjense, esto que está acá es una suma de cosenos. El tema es que este omega n no es n veces omega, sino es omega sub n es omega por raíz de n. Acá. Omega sub n es omega por raíz de n. Entonces, es un irracional, digamos. El cociente de ellos es irracional. No es una serie de Fourier. Esto no es una serie de Fourier. Pero aunque no sea una serie de Fourier, uno puede aplicar lo que se llama una transformada de Fourier. Entonces, si uno aplica una transformada de Fourier a esto, va a tener picos en estos valores. O sea, para frecuencias iguales a omega sub n.
y cuyo, digamos, la altura del pico va a estar relacionada con esto, no va a ser únicamente dado por esto, pero va a estar relacionado. Entonces, esa es la discusión que uno da cuando quiere, digamos, y de hecho eso han tratado de usar para sacar información sobre este coeficiente, en particular para el caso de estados coherentes. Entonces, es interesante porque sacan, midiendo al átomo, acá, sacan información, haciendo la estadística del átomo acá, para distintos tiempos de tránsito, que se lo van cambiando para distintos tiempos, van calculando, de alguna manera, cuáles son las probabilidades de tener 0 fotones, 1 fotón, 2 fotones, etc. Entonces, eso se llama una medición sobre el estado de fotones no destructiva. Se dice que no demuele el estado de los fotones. Porque la otra posibilidad es poner un detector de fotones, un fotomultiplicador, llega el fotón, desaparece el fotón, y uno mide la cascada de electrones, digamos, que se produce, no un pulso. Pero no, acá es una medición limpia sobre lo que está pasando acá, o sea, sobre cuál es el estado que queda acá, o el estado en que se encuentra esta cavidad. Uno lo hace midiendo los fotones acá, una estadística de fotones, una estadística del átomo acá. El átomo se mide, en realidad, haciendo ionización y, digamos, midiendo dónde está, con qué energía sale el electrón, y sabiendo entonces si está en G o en E. De esa manera lo mide. Entonces, es interesante. Esto es una forma no destructiva de medir los estados de la cavidad. Bueno, vamos a ver después otros problemas. Yo creo que esto, ¿cómo andamos de tiempo? 8:20. Empezamos a las 7:20. Ah, mira vos, estamos más o menos bien. Excelente. Entonces voy a seguir avanzando un poquito más. Esta suma, en realidad, para que no nos aparezca n-1, podemos hacer la suma desde 0, y a esto le llamamos P sub n, de 0, y a estos estados van a ser omega sub n más 1, o sea, va a ser, todo esto va a estar representado por P sub n por coseno de omega raíz de n más 1 por t. Por eso aparece el P sub n, y lo que nosotros nos estamos preguntando es cómo encontrar los P sub n, esos coeficientes que ya les dije que es transformando Fourier en esta señal, y los picos van a estar dados en estas frecuencias, y por consiguiente lo que acompaña a esos picos tiene que ver con P sub n. En realidad es un poco más complejo que eso. Yo tengo un programa matemático para sacar esa información, porque en realidad formalmente la transformación Fourier de esto es una delta de tira. Pero lo que normalmente al hacer el experimento, lo que uno hace es lo que se llama, uno no es capaz de medir esa frecuencia. O sea, la transformada de Fourier es algo, una función, transformar el tiempo a la frecuencia, pero uno no tiene no puede ser tan agudo con la frecuencia. Entonces tiene una ventana de frecuencias. Esa ventana de frecuencias la pueden reemplazar como si fuera una gaussiana, una ventana gaussiana con un cierta indeterminación en la frecuencia, o sea, un cierto error en la frecuencia. Cuando hacen eso, integran sobre eso, tienen una función más o menos que algo tiene que ver con digamos, algo, tiene una función que pueden más o menos relacionarlo de esa manera, pero tampoco es muy claro, pero bueno, es así. En principio, el principio de funcionamiento es ese. Acá nos dicen, en particular, dada esta expresión, por ejemplo, probar, primero calcular. Yo ya les he dicho que lo he puesto en un programa matemático y ahora no lo vamos a ver porque no hay mucho tiempo. Por ahí lo vemos un poquito. Sí, le voy a mostrar al final. Pero por ahora simplemente les voy a comentar que esto
A ver. Sí, sí. No. Ahora, yo les dije, ahora vamos a considerar el estado inicial. Este si fuera la parte B. El estado inicial va a ser lo mismo, un estado en E, pero en vez de ser cruz un phi, que es una sumatoria, va a ser cruz un estado coherente alfa. Estado coherente. Y bueno, de hecho, un estado coherente, ¿qué es? Es una sumatoria sobre n de por, no, perdón, de cierto coeficiente, que le vamos a llamar e a la menos módulo de alfa cuadrado sobre 2. Esto en realidad podría salir afuera. La parte, factorizamos esa parte que es la parte de normalización. Sumatoria sobre n de e, perdón, falta una parte del coeficiente que sería alfa a la n sobre raíz de n factorial. Por el estado n, que multiplicado con e va a ser en. ¿No? Entonces, ¿quién es prop n? P de n, ¿cuánto vale? El P de n, que es el que aparece acá, que es el del estado inicial. No es otra cosa que el módulo cuadrado de esto. Es e a la menos alfa cuadrado, el 2 se da con esto, módulo de alfa a la 2n sobre n factorial. Entonces, para la parte B, en la cual nos dicen que el estado es un estado coherente, es exactamente, un estado coherente es esto, pero con un C sub n particular y con un P sub n que está en la ecuación final, particular que es este. Cuando lo metemos, sacamos la solución para el caso coherente. Y ahí es donde nos piden hacer un programa, dibujar, y qué es lo que pasa. Y bueno, yo solamente les voy a hacer una cosa más respecto a este antes de ver el dibujo, ¿sí? Esto, reemplazando esto sobre este valor, tenemos todo lo que queremos. Acá sí ya voy a sacar esto. Esto lo voy a sacar totalmente. Bien, pero hay una cosa importante que me dicen, por ejemplo. Podemos ver, este lo voy a sacar. Me dicen, digamos, estos P sub n, ¿quiénes son? Son los de la distribución de Poisson. Los P sub n, estos que están acá, son, no es continuo, es n va a ser, para un alfa pequeño, es algo así. Algo así. Para un alfa un poco más grande, un alfa muy grande, alfa chico, alfa grande. Alfa grande es muy parecido a una normal. Entonces, para alfa grande en particular, los coeficientes más importantes van a estar centrados en el valor acá. Este valor es el valor medio de n, justo. Y la normal es, bueno, es, a ver si lo tengo yo acá. Claro. La normal va a ser, mejor dicho, esta gaussiana, o sea, la distribución de Poisson, este es Poisson, tiende a una normal para alfa grandes. Y esa normal es una constante de normalización e a la menos, vamos a hacer así, n menos valor medio de n al cuadrado sobre, si no me equivoco, es
es lo mismo, es el mismo sobre el módulo de alfa. Sobre el módulo de este alfa que está acá. Pero en realidad el módulo de n, ¿cuánto vale? Mejor dicho, el valor medio de n, ¿cuánto vale? De la distribución de Poisson, no es otra cosa que alfa cuadrado, eso lo vimos. O sea, ¿cuántos fotones tiene el valor medio? Es esto, alfa cuadrado. Entonces, esta distribución es algo así. Tiene un máximo, entonces un máximo en n igual al valor medio de n. Porque después decae en los bordes. Decae. El máximo es ahí. Bueno, eso nos va a bastar para mostrar que esta probabilidad va a tener ciertos coeficientes acá multiplicado por el coseno, pero asumamos que si el máximo es realmente muy importante, es evidente que para n alrededor del valor medio de n, que es el módulo de alfa cuadrado, sumando va a ser el más importante. Entonces ese es el que me va a dar básicamente el comportamiento, digamos, de alta frecuencia. Y vamos a ver qué es así mismo. O sea, lo que vamos a ver, el periodo que está dominado por esto alrededor del máximo va a ser este. Va a ser 2pi sobre la frecuencia evaluada en ese valor máximo. O sea, sobre la frecuencia, que es omega, por la raíz del valor de n más 1. Pero bueno, el más 1 lo dejamos afuera, porque eso sabemos que n es más grande. Entonces, en particular, esto va a ser el valor medio de n es el módulo de alfa. Entonces, esto es una cosa que nos dicen que y así como esto, hay otras situaciones que me parecen, digamos, son un poco más, que lo que vamos a hacer es verlo. Acá me dicen justificar para este caso. En la parte que le hice, y digamos, después hay una sugerencia respecto a que en realidad yo me voy a dibujar algo acá que no, ya recién lo vamos a ver ahora, que es así. El comportamiento de esta probabilidad de estar en el estado E del átomo en función del tiempo es algo que empieza con 1, ciertamente porque empezamos con el átomo de E, con cruz, el estado coherente, y después baja, se hace así, después hay un revival más pequeño, y después un poco más, otro revival. Bueno, acá se pone más compleja la situación. Entonces, se dice que esto tiene estas frecuencias, este periodo que está acá tiene que ver con este que está acá. Pero hay otro tiempo, que es un tiempo en el cual se produce el revival. Revival significa que se aplaca y vuelve, digamos, debido a que estas sumas de cosenos que van, no, ni siquiera son de cuestión de fase, que son de frecuencias distintas, suman y vuelven a dar algo que no llega a esta magnitud, es algo así, y después vuelve así. Entonces hay un proceso de revival, hay un proceso de que se decae a este valor, un medio, y vuelve a hacer eso. Entonces, eso es lo que nos dicen que analicemos para este caso y en la computadora. Y lo vamos a hacer ahora, pero quiero antes terminar, no sé si me queda algo más. ¿O no? No. Bueno, bárbaro. ¿Esto se entiende lo que estaba hablando yo? ¿Mm? Bien, Diego, vamos todavía. Es importante que responda porque uno no sabe qué está pasando, digamos.
no se asusten, esto, voy a ponerle un apunte, es simplemente sencillo, hicimos un repaso bastante extensivo. Esta parte, con esta probabilidad de n del estado inicial, lo hemos analizado un poco, diciendo que la distribución de Poisson, que sería esta P sub n en términos de n, para un gran valor de alfa vale una gaussiana, entonces un máximo del valor medio. Con ese valor medio sacamos un periodo que vamos a ver que es el periodo que está relacionado con las oscilaciones rápidas de este problema. Pero a su vez, este problema tiene un comportamiento, no es tan sencillo, pero tiene un comportamiento que decae acá al medio y después sube un poco, decae y etc. Y ahora lo vamos a ver. Se los voy a pasar yo el programa matemática. Lástima que no lo hice esto con, digamos, lo voy a compartir pantalla. Esto sigue siendo parte de la clase. Y justo tengo acá el matemática. Pasaría adelante con esta reunión. Así grabado, continúa. Perdón, continúa, sí. Y acá, aquí está. No sé si se ve bien, habría que hacerlo un poco más grande, me parece, ¿no? No sé si tengo control sobre esto. Bueno, está bien, no hay problema, se ve. Este omega que está acá es el omega mismo omega que está acá. Le puse 1 para fijar ideas. La suma la hago sobre un n finito, que es máximo 50, por ejemplo. Defino mi función probabilidad, o sea, esta es la distribución de Poisson, es el P sub n, llamémosle acá, de la ecuación de la guía prácticamente, el P sub n. Es este exponencial de menos alfa cuadrado por el módulo cuadrado de alfa a la 2n. Sí. Y módulo de alfa a la 2n y, digamos, el n factorial abajo, porque la raíz se convierte en n factorial. Bien. Acá está acá ustedes ven la función, que es la suma esta, de u. Esta suma no me falta algo a mí en esta suma. Esta la puse de dos maneras, una es con el coseno del ángulo mitad, que es solamente cuadrados, y acá abajo, no, es con una sola manera. No puse la otra fórmula, pero está igual correcto, digamos. Bueno, acá puse transformar el Fourier de la señal esta. En uno está uno más la suma y en otro está el cuadrado. Bueno, no importa. Lo puse para verificar, pero no es importante. Normalmente ustedes leen esto y hacen un Shift Enter y desarrollan esta primera parte, que es entrar en las definiciones. Acá defino esto, esta es la ventana que yo les digo, que es una ventana gaussiana. La pongo, pero en realidad no está funcionando bien en el sentido que no sé qué parámetros usar eventualmente, pero es la única manera de salir del tema de las deltas de Dirac que aparecen. Y no puedo usar digamos, no puedo usar serie de Fourier porque no, digamos, tienen frecuencias que no son múltiplos. Bueno, entonces acá elijo un alfa, me dicen que alfa cuadrado sea del orden de 10, así que elijo la raíz de 10. Y acá puse el ploteo de la distribución de Poisson y de la señal. ¿Sí? Y la señal, y además la probabilidad del ground es 1 menos P de E. Pero está en dos colores distintos. Bueno, hago así. Entonces, este es yo le dije, este es, ya para alfa igual a raíz de 10, que no es otra cosa que 3, es una hermosa gaussiana, ¿no? Se ve como una gaussiana justamente con valor medio, el alfa, módulo de alfa, que es 10. ¿Sí? Perdón, no, módulo de alfa de 10 no. Es alfa cuadrado, módulo de alfa cuadrado, o sea, que es 10. Porque alfa, mejor dicho, el alfa es raíz de 10 y este n es
el valor medio de n, que es módulo de alfa cuadrado, 10. Así que esto está bien. Pasamos a la siguiente figura, que es este. Y en realidad, por ahí tendría que sacar uno de los dibujos, ¿no? El dibujo en beige es la probabilidad de estar en el ground, y en azul en el excitado. El excitado empieza, claramente empieza en la unidad baja y oscila. Bueno, lo que me he fijado yo es que efectivamente, sí, efectivamente la frecuencia esta, que es la que queda claro, la frecuencia que está ahí, está dada por esta fórmula. Por esta que está acá. No sé si se ve. Bueno, dale. ¿Sí? Y ven el comportamiento. Entonces, acá hay oscilaciones que van decayendo y muere. Por un tiempo muere. Es como que hay un periodo que cayó. Y de golpe hay, por eso se llama, ¿viste? Un revival. De golpe empieza otra vez. Sube hasta acá, que es el máximo del revival. Decae otra vez. Y bueno, acá se hace mucho más complejo, evidentemente. Digamos, ya no es tan fácil de seguirlo. Pero algo de este estilo se encuentra en los experimentos, con distintos parámetros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, acá hice con esos parámetros. En el apunte de Juan Pablo hay unos dibujos particulares. Bueno, y acá mi resultado, digamos, que se supone que tiene que ser la distribución de Poisson, me queda algo así. Solamente tiene en la parte esta tiene muy mala resolución, digamos. Esta parte me quedan algo así. Unos puntos como si fuera una distribución. Bueno, ahí tengo dificultades, pero bueno, en realidad no, digamos, todo eso va a depender justo de cuál es la resolución de frecuencias que yo le pongo, la ventana de frecuencias que le ponga. Pero sin eso no hay forma de calcular, porque las transformadas de Fourier no es otra cosa que deltas de Dirac. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este programa? Pues yo les voy a poner el programa, no sé si todos tienen matemática o pueden tener matemática. Por ahí lo puedo pasar, ¿no? O alguno me puede hacer el favor de pasarlo a Python. El cuatrimestre pasado estábamos bastante duchos en mecánica haciendo Python. Bueno, pero si hay alguno de los chicos del cuatrimestre pasado que usa Python, mejor. Traduce, digamos, esto y hace un par de gráficos. Y más que nada poner a disposición los programas. Pero yo le voy a poner a disposición este programa en matemática. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Acá voy a tener que dejar de compartir para ver la pregunta. A ver, no participantes. Anotar. Para. ¿Dónde están las preguntas? ¿Alguien puede usar su micrófono o algo? No. ¿Puedo dejar de compartir este programa? Lo van a usar después, ¿sí? Sí, se entendió, Vladimir, y podés dejar de compartir, creo. Ok, dejo de compartir y le voy a, para la redundancia, compartir, pero en el notebook. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Yo le voy a mandar una referencia, o sea, de uno que dio unas charlas en la última Jambiasi, la del 19, perdón, no es la última. En 2019 un francés vino a dar una charla sobre estos temas y prácticamente van a ver por lo menos algunas figuras y algunas fórmulas que estuvimos usando, ¿no? Muy actuales, ¿no? Porque ellos siguen trabajando en este tema. Bueno, ahora va a dar Mateo aplicaciones de esto, así que sería mejor que ya le deje a Mateo si no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Mateo, cuando quieras, ¿eh? Dale, Vladimir, ahí un minuto. ¿Sí? Cuando aparezcas, me voy. Mejor dicho, me voy antes por las dudas. Bueno, si esto va a quedar grabado, es mejor que aparezca aunque sea
la pizarra. La próxima clase terminamos este tema con justamente generación de estados entrelazados, que es muy interesante. Mateo, ¿estás muteado? Ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya sabía, gracias. Bueno, ahí estamos todos, ¿no? ¿Se ve bien? Estamos para arrancar. Bien, entonces, la idea era resolver... bueno, Vladimir recién les contó un poquito sobre el problema 6. Yo voy a mostrarles cómo resolver el problema 7. Bien, vamos a seguir preocupándonos por la evolución temporal de adentro de la cavidad. Bien. Y en particular en el problema 7 vamos a tratar el momento dipolar del átomo. Bien, vamos a ver cómo evoluciona el momento dipolar del átomo cuando está dentro de la cavidad, cómo evoluciona en el tiempo. Así que acá está el problema. Básicamente lo que me van a pedir es calcule el valor medio del momento dipolar del átomo, función del tiempo, y en el inciso A y B me dan distintos estados del campo adentro de la cavidad. ¿Ok? Bueno, y acá me hice un machetito de cosas que voy a usar más adelante. Igualmente esto ya lo explicó Nico en la clase pasada, lo explicó Vladimir recién. Así que, salvo que alguien se haya quedado con alguna duda, no lo voy a repetir mucho. No, pero recordar que el hamiltoniano se dividía en estos bloques de 2 por 2, salvo el primer bloque, el resto son todos 2 por 2. Bien, donde según el número de excitaciones que tenía mi estado, eso me define con qué bloque voy a tener que trabajar. Bien, y habíamos diagonalizado cada bloque de este hamiltoniano y conocemos las energías y los autoestados. Bien, y acá lo que me anoté es, si estoy en la base de estados del átomo y cavidad, que es esta de acá, bien, acá me anoté cómo pasar a la base de autoestados del hamiltoniano, y acá abajo me anoté cómo volver a la base original. Bien. Y esto me sirve para saber quién es este parámetro θ sub n, que aparece en los cambios de base. Bien, todo esto ya lo vimos, lo hizo Nico la clase pasada, lo hizo Vladimir recién. Y bien, paso entonces a lo que me pide el problema. Queremos estudiar cómo evoluciona el momento dipolar de este átomo cuando entra a la cavidad. Para eso calculamos el valor medio, como ya sabemos. El operador momento dipolar me lo da el enunciado. Y ahora vamos a hacer primero el inciso A, donde me dicen que estoy en este estado. Bien, es el átomo entra en el estado excitado a la cavidad, y adentro de la cavidad hay n fotones. Así que el estado es E producto tensorial n, que lo escribimos de esta forma. Bien. Y la idea, a ver, para calcular el valor, la evolución temporal de este valor medio,
Bien, obviamente lo podría hacer por Heisenberg evolucionando al operador D, yo lo voy a hacer por Schrödinger evolucionando al estado. Bien. Van a ver que es muy similar a lo que acaba de hacer Vladimir recién. Bien. Entonces, veamos cómo me conviene evolucionar este estado. Antes que nada, este estado tiene n+1 excitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo n fotones y el átomo se encuentra excitado, así que tengo una excitación más. Entonces lo voy a evolucionar a este estado con el bloque Hn+1 del Hamiltoniano, que es el bloque correspondiente a n+1 excitaciones. Ok, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, para calcular la evolución temporal, una opción que tengo es agarrar este bloque. En este bloque es una matriz de 2×2. Lo puedo descomponer en matrices de Pauli. Y el operador de evolución temporal es esencialmente la exponencial del Hamiltoniano. Así que esa exponencial obviamente la puedo calcular. Y Vladimir la calculó recién. Vladimir escribió el operador evolución temporal para los bloques del Hamiltoniano. En el caso general y en el caso particular en que estamos en resonancia, que es cuando delta vale 0. Entonces esa es una forma, calcular el operador de evolución así como lo hizo Vladimir, y evolucionar de forma directa este estado. Bien, yo como, bueno, no quería hacer eso cuando lo resolví, y bueno, lo tenía resuelto de otra forma, se me ocurrió otro camino, que al final del día va a ser lo mismo, pero la idea es la siguiente. Bien, fíjense que el operador momento dipolar se escribe de una forma más simple en esta base, la base que me dice el estado del átomo y del campo adentro de la cavidad. Así que para aplicar el operador D voy a querer estar en esta base, que es la misma en la que está el estado. Pero para calcular la evolución temporal quiero cambiar de base, me quiero ir a la base de autoestado del Hamiltoniano. Porque ahí, obviamente, calcular la evolución temporal en la base de autoestado del Hamiltoniano va a ser mucho más fácil que en cualquier otra base. Así que voy a agarrar el estado inicial en esta base, me voy a pasar a la base de autoestado del Hamiltoniano, voy a evolucionarlo temporalmente y después voy a volver otra vez a la base donde había arrancado. Bien, esa es la idea que se me ocurrió para evolucionarlo temporalmente. Bien, y es lo que estoy tratando de explicar acá. Así que tomo el estado inicial, que es otra vez átomo excitado, cavidad con n fotones, lo cambio de base. Bien, si volvemos a la diapositiva esa del principio que tenía de Machete, me fijo cuáles son los coeficientes que van en ese cambio de base. Fíjense otra vez, me aparece un n+1 porque estoy pensando en el bloque con n+1 excitaciones. Bien, y ahora lo evoluciono temporalmente a este estado. En esta base va a ser más fácil porque este ket n+1 más va a evolucionar con e a la menos i, la energía T sobre H, con la energía correspondiente a este autoestado, la energía más, y este otro ket evoluciona con la otra autoenergía, que la llamábamos E menos. ¿Bien? Es decir, evolucionan de esta forma. Bien, evolucionan simplemente con una fase porque lo estoy escribiendo en la base de autoestados y la evolución temporal toma una forma más simple. Bueno, y ahora lo que les conté, una vez que me pasé de base, ahora quiero volver a la que tenía al principio, así que vuelvo otra vez a la diapositiva esa que tengo de Machete y reescribo los autoestados del Hamiltoniano en la base original. Okay, y otra vez me van a aparecer más cosenos y senos de este parámetro θ n+1. Así que al final del día, cuando hago eso, me queda escrito de esta forma. Bien, que es, a ver, tengo un coeficiente, que me aparecen muchas cosas, multiplicado por el ket átomo excitado y n fotones en la cavidad, y otro coeficiente largo, con el ket átomo en el estado ground, y la cavidad con n+1 fotones. Y estos coeficientes complicados
por el momento los voy a llamar E y G. Bien, para lo que voy a hacer justo ahora no me va a importar específicamente cuánto valen, así que los puedo llamar así. Y obviamente son coeficientes que dependen del tiempo, ¿no? Tienen codificada toda la evolución temporal del estado. Bien, ahora que tengo el estado evolucionado, simplemente calculo el valor medio del momento dipolar. Y fíjense, el valor medio va a ser justamente el BRA y el KET ensanguchando al operador D. ¿Bien? Si miran la forma del operador de momento dipolar, lo que hace es cambiarme, actúa solamente sobre el estado del átomo y me cambia. Si estoy en el estado excitado, me lo hace pasar al ground. Si estoy en el estado ground, me lo hace pasar al excitado. Así que lo único que tengo que hacer es, acá donde dice E, escribo G. Acá donde dice G, escribo E. Esa es la aplicación del operador D. Bueno, y ahora contraigo los BRA con los KETs. Pero fíjense que acá se mueve todo. ¿Ven? Tengo 4 términos. Pero si me fijo, los que tienen el mismo estado del átomo tienen distinto número de fotones. Bien, acá tengo el átomo en estado excitado, pero tengo distinto número de fotones. Y lo mismo acá que tengo el átomo en el estado G, tengo distinto número de fotones. Y al revés, los que tengo el mismo número de fotones, tengo el átomo en distinto estado. Entonces, los 4 términos que me van a salir de acá se van a matar todos entre sí. Por eso me va a quedar que el valor medio del momento dipolar se me anula. En el caso en que entro a la cavidad con un átomo en el nivel excitado, y donde el campo electromagnético adentro de la cavidad es el estado de n fotones. En este caso se me anula el momento dipolar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me pedían en el inciso A. Ahora la idea es pasar al inciso B, que vamos a hacer lo mismo, pero con otro estado del campo electromagnético. Bien. Entonces lo que me dice el inciso B es que consideremos que el estado de las cavidades es un estado coherente alfa. Y además, para simplificar un poquito las cuentas, en este inciso me dicen que vayamos a la condición de resonancia. Es decir, que podemos reemplazar delta igual a 0. Y bueno, esto va a simplificar un poquito las expresiones. Entonces ahora, el estado inicial, este psi grande de t igual a 0, va a seguir siendo el átomo excitado, pero el campo electromagnético dentro de la cavidad está en un estado coherente alfa. Recordemos que los estados coherentes, copiamos otra vez la expresión, tienen esta forma, es una superposición de distinto número de fotones adentro de la cavidad. Así que si un estado coherente se escribe así, el estado del átomo compuesto con la cavidad es simplemente agarrar a esto y hacer producto tensorial del ket E. Y el estado me va a quedar esto, ¿bien? Este es el estado. Perdón, si quieren, este es el estado del sistema compuesto. Y lo que hice acá a propósito es, esta es una superposición de estados EN, y EN es el mismo estado con el que hice el inciso anterior. Y en el inciso anterior había llamado al estado inicial psi chiquita sub n. Así que lo escribo como una superposición de los estados que tenía en el inciso A. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque ahora yo quiero calcular la evolución temporal de este nuevo estado, que es una superposición de los estados que tenía antes, así que cuando lo evolucione temporalmente, simplemente va a ser la evolución temporal
de los estados que ya tenía el inciso anterior. Así que no tengo que volver a hacer las cuentas. En psi grande de t va a ser esta superposición con psi chiquita de t. Puedo multiplicar por el operador de evolución a la izquierda, va a entrar dentro de la suma y me va a quedar esto, que es lo que les dije. Y este estado ya lo calculé, ya lo calculamos en el inciso anterior, así que no lo voy a volver a calcular. Lo único que vamos a hacer es, lo vamos a escribir explícitamente ahora, reescribir lo que obtuvimos en el inciso anterior, pero haciendo las simplificaciones que corresponden a la condición de resonancia. Y eso lo que va a hacer es limpiarme un poquito las expresiones. Esos coeficientes E de t y G de t que me aparecían antes, ahora van a ser algo un poquito más simple. Y para no andar arrastrando un montón de coeficientes en las cuentas. ¿Bien? Les recuerdo rápidamente este parámetro θ sub n que entraba en la relación, en el cambio de base, estaba definido de esta forma. Pero fíjense que si anulamos delta, bien, esto se hace 1. ¿Bien? Si tachamos esto, tangente θ me queda igual a 1. Entonces, automáticamente, estos parámetros son igual a 1. Y aparecen un montón de estos parámetros que, gracias a esto, los puedo simplificar. Así que, Mateo, ¿te puedo hacer una pregunta? obvio, sí, decime. Lo de que coseno de θ n es igual a seno de θ n igual a 1, lo sacaste porque delta es igual a 0, ¿no? No porque tangente de θ es igual a 1. Eh, O sea, porque por lo de tangente de θ podría decir que coseno de θ es igual a seno de θ, pero no vería por qué serían los dos igual a 1. ¿Se entiende? bueno, ok, pero no, creo que me confundí, ¿no? Porque la tangente de θ es igual a 1 cuando tenés pi sobre 4. ¿No? Y coseno de pi sobre 4 y seno de... ¿Sí? Coseno de pi sobre 4 y seno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2. Puede que me haya confundido ahí. Ah, ok, no pasa nada. Era nomás para ver que no me estaba equivocando en pensar. Sí, Gracias. que creo que debería ser 1 sobre raíz de 2 acá. A ver, Sí, después lo corrijo eso. dale, no pasa nada. Gracias, Tomás. Pero bueno, en todo caso, los dos son iguales y se te simplifican un montón de cosas. Así que a menos de ese factor, que después lo reviso bien. Fíjense que ahora, esto es lo mismo que habíamos llegado en el inciso anterior. Me queda un poquito más simple. Y además, estas exponenciales ahora las puedo juntar en un coseno y estas en un seno. ¿Bien? Así que lo que antes acá me quedaba un E de t y acá un G de t complicado, ahora me queda algo un poquito más lindo. ¿Bien? Y puedo escribir, si volvemos atrás, tengo que el estado del sistema compuesto, en el caso de que la cavidad estuviera en un estado coherente, es esta superposición de los estados del inciso A. Si junto todo, me queda esto. ¿Bien? Y otra vez, a ver, recién Vladimir calculó la evolución temporal de un estado, incluso de un estado con coeficientes C sub n en general. Bien, acá lo estamos haciendo para los coeficientes C sub n en el caso en que estamos en un estado coherente, pero Vladimir lo hizo incluso en general. Así que otra vez, esto debería coincidir con el desarrollo que recién teníamos. ¿Bien?
Y bueno, lo que nos falta hacer con esto es calcular el valor medio del operador D. ¿Bien? Entonces, para eso, bueno, vuelvo a escribir. Bien, que quiero a ver, actúo con el operador D sobre el ket, ¿sí? Bien, otra vez, lo que me va a hacer el operador D es cambiar. Donde tengo un estado E, me va a pasar un estado G. Donde tengo un estado G, me lo va a cambiar a un estado E. Así que lo que estoy escribiendo acá es, esto sería, ¿no? Sería D sobre el estado. Y esto sería el BRA. ¿Bien? Eso es lo que estoy escribiendo. Y lo que quiero hacer ahora es contraerlos, este con este. Bien, y para eso, a ver, voy a tener como dos contribuciones acá. ¿Ok? Fíjense, obviamente, si los kets con el estado G, que contraigo con BRAS, con el estado E, obviamente se van a matar entre sí. Y obviamente estos también se van a matar entre sí. Así que los que me van a sobrevivir, por un lado, son los términos con E. Bien, que son estos con estos. Porque tienen el mismo estado del átomo. Para que no se me anule la parte que tiene que ver con el estado de la cavidad, necesito esta condición, m igual a n más 1. Entonces acá escribo la contribución de esos términos que, fíjense, este coseno, como n es igual a n más 1, este coseno va a ser n más 2, ¿bien? Es este término que está acá. El seno lo dejo igual en términos de n, es este término que está acá. Y bueno, junto con cuidado estos factores. ¿Bien? Fíjense que por eso aparece este n más 1 acá y por eso me sobra un alfa conjugado que viene de acá. De que m es igual a n más 1. Bueno, y ahora me falta hacer lo mismo, pero con los estados G. Otra vez, este con este solamente son no nulos si n es igual a m más 1. ¿Ven? Así que vuelvo a hacer lo mismo con cuidado. Y se me agrega una segunda contribución a toda esta suma. Y ahora, bueno, dejé escrita una suma, la dejé escrita sobre n y la otra suma la dejé escrita sobre m, pero son muy parecidas entre sí, así que puedo reordenar las cosas para escribirlo como una sola suma. Bien, la diferencia es que toda esta suma está multiplicada por este factor y esta otra suma está multiplicada por este factor, en que es el mismo pero conjugado en realidad. Así que lo reescribo como una misma suma. Bien, que acá está la suma. Y saco esto de factor común. Y este último factor lo puedo reordenar un poquito. Y escribir de esta forma. Bien. Entonces, y acá ya está, ya tengo lo que buscaba. ¿Ok? Es decir, me armé el estado inicial, lo evolucionamos temporalmente, que en realidad ya lo sabíamos del inciso anterior o de lo que hizo Vladimir hace un ratito. Una vez que teníamos el estado evolucionado temporalmente, actuamos con el D y después hicimos el BRA contra el D por el ket. Y el resultado, después de mirar con cuidado, porque tengo estas sumas que me aparecen un montón de términos, el resultado al final del día es este. Este es el valor medio del momento dipolar en el tiempo. Bien, y de acá, bueno, en el inciso A se me anulaba, acá no se me anula. Bien, me queda algo que tiene, bueno, aparecen un montón de factores y alguna dependencia complicada.
Bien, lo que puedo ver es que me aparecen en función de t, me aparecen un montón de factores que oscilan, que otra vez es algo similar a lo que pasaba en el ejercicio anterior, que recién vimos el grafiquito en matemáticas. Son algunas oscilaciones que podría graficar, tomar algún límite si quiero ver un poquito cualitativamente, entender un poquito mejor. Pero bueno, lo que vale la pena remarcar es comparar con el caso anterior, que tenemos un caso en que, el valor medio del momento dipolar es cero, y otro en el que oscila de alguna forma un poquito complicada, pero tiene una dependencia temporal y no es nulo. Y bueno, para cerrar el ejercicio, y esto es lo que nos pregunta al final, es bueno comparar estos dos casos, en cómo me afecta tener el campo electromagnético dentro de la cavidad en un estado o en otro. En este caso estamos comparando un estado de n fotones, en el inciso A, con un estado coherente, en el inciso B. Comparar cómo cambia si modifico ese estado, y compararlo también qué pasa. Acá estamos tratando al átomo como un sistema cuántico y al campo electromagnético como un sistema cuántico. Bueno, compararlo con lo que venía del problema 2 de la guía, que tratábamos al átomo como un sistema cuántico, pero el campo como un campo clásico. Que de hecho eso es lo que pasa afuera de la cavidad, en las zonas de Ramsay. En ahí el campo es muy intenso, entonces uno lo puede tratar clásicamente. Bien, y lo que se puede ver, bueno, en ese caso, en el problema 2, lo que pasaba es que el momento dipolar del átomo oscilaba también. Y fíjense que eso se corresponde justamente, eh, es más o menos parecido a lo que encontramos en el inciso B, que es cuando el campo está en un estado coherente. Que otra vez, los estados coherentes son los estados semiclásicos, ¿no? Es lo más parecido a un estado clásico, y tiene sentido que encontremos algo parecido a lo que obtendríamos si tomáramos directamente el campo electromagnético como un sistema clásico. Bueno, y en el A obtenemos un comportamiento cualitativamente muy distinto, que es que el valor medio del momento dipolar es cero. Si yo trato al campo electromagnético como un sistema clásico, nunca voy a encontrar este resultado. ¿Bien? El estado de n fotones del campo electromagnético no es el estado que se parece al estado clásico. Bien, entonces, bueno, pues, si considero al campo electromagnético como un sistema cuántico, puedo obtener un comportamiento cualitativamente muy distinto al que obtengo si lo tomo como sistema clásico. Bien. Bueno, y este, de hecho, yo no lo hice, pero quizás estaría bueno. Se supone que si podemos tomar el límite clásico de esta expresión, y deberíamos llegar, de hecho, al mismo resultado del problema 2. ¿Bien? Bueno, uno debería fijarse bien que este parámetro omega que mide la interacción entre el átomo y el campo, escribirlo en función de los parámetros del campo y escribir este alfa. Bueno, pero bueno, yo no lo hice, pero sería un lindo ejercicio ver que uno, a partir de esta expresión, puede llegar a recuperar lo mismo que en el, que en el problema 2. Partiendo de considerar el campo electromagnético como un sistema cuántico, y tomar un límite en que se aproxime y llegue al caso clásico. ¿Bien? Pero bueno, con esto está el problemita y lo que les quería contar. Si quedó alguna duda, la podemos ver. Y si no, vamos terminando ya. Bueno, genial, Diego. Qué bien.
Buenísimo, Matías. Nos vemos el jueves, che.